Ok, pues ya estoy grabando. Bueno, muchas gracias, Giovanna Rivero, por aceptar esta invitación para hablar de tus relatos, Tierra Fresca de su tumba, que tenemos aquí detrás, Ujú. Tierra Fresca de su tumba. Eh, bueno, como te estaba comentando, hace tiempo que vengo barajando la idea de abrir un canal de YouTube para entrevistar a escritores y escritoras de libros que me gusten y justo acaba de terminar tus relatos y me encantaron y me decidí a escribirte, así que muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias Eh, a vos, Pablo. De eh, verdad, es muy lindo poder conversar, inaugurando un proyecto nuevo, ¿no? Tu canal de YouTube. Genial. Estaba mirando un poco sobre ti, evidentemente. He estado mirando tu página web, tus otros libros. Tú eres doctora en literatura hispánica, la estudiaste en Estados Unidos. Después he contado hasta 12 reconocimientos literarios en una producción amplia de cuento, de novela, de ficción para jóvenes, de artículos, ¿no? A mí me llamó la atención el premio, el reconocimiento que te hicieron en la Feria del Libro de Guadalajara, que yo he tenido la suerte de estar 3 veces en la Feria del Libro de Guadalajara y me encanta esa feria, el ambiente que hay, ¿no? Pero que en 2011 te nombraran uno de los mejores, uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de Latinoamérica, ¿no? Me parece que es un Sí, premio muy, muy bonito. Me imagino que ya no será ningún secreto escondido, ¿no? Porque ya habrá sobrepasado, ¿no? El estar escondida, ¿no? Me imagino. sí, bueno, pero en ese año y hasta hace muy poco, incluso ahora siento que, eh, si bien agradezco muchísimo lo que está sucediendo con Tierra Fresca de su tumba, que los lectores me escriben, de todas maneras el camino ha sido largo y ha sido así en secreto. Entonces, creo que esa lista reflejaba bien, por lo menos en mi caso, esa condición, esa circunstancia de venir produciendo un trabajo literario más o menos en las sombras, ¿no? Y que de algún modo también energiza como esa suerte de intimidad pública, también energiza la imaginación y lo que le pones a tus personajes. Pues me parece un título precioso, ¿no? Como reconocimiento, además. Y bueno, yo tengo una serie de preguntas después de la lectura de Tierra Fresca de su tumba. Y bueno, te las voy a ir haciendo y vamos viendo qué tal sale, ¿te parece? La Sí, primera pregunta está relacionada, mi trabajo, y soy escritor, pero soy economista de profesión y es mi manera de ganarme la vida, ¿no? Como economista y mi trabajo está en relación con África, voy mucho al continente y también he aprovechado para producir literariamente. Mi última novela es sobre África, la que espero publicar este año también. Y bueno, llevo 20 años yendo al continente, ¿no? Entonces yo detecto, ¿no? Cuando hablo, sobre todo cuando hablo con los jóvenes africanos, detecto un nivel de conversación completamente distinto que cuando hablo con los jóvenes aquí en España, ¿no? Una madurez mayor, una responsabilidad mayor, un sentimiento de las obligaciones, de los retos, ¿no? De salir de circunstancias desfavorecidas, ¿no? Y mientras iba leyendo tus relatos, digo, ay, pues me da la impresión de que lo que cuentan estos relatos tienen una similitud, ¿no? Los personajes tienen una madurez distinta, una necesidad distinta, ¿no? A lo que yo, por la gente que yo normalmente trato, ¿no? Hay una frase en tu novela, en uno de tus relatos, perdón, que dice, de todas las cosas que le habían pasado en ese mundo, la muerte era lo mejor. Me parece que es una frase muy fuerte, ¿no? Muy profunda, muy significativa, ¿no? La muerte era lo mejor que le había pasado, ¿no? Yo sé que no puedo generalizar y hablar de literatura europea o de literatura latinoamericana, es muy difícil, ¿no? Pero la literatura latinoamericana, por esas circunstancias, partiría de una necesidad mayor, de un desgarro mayor, ¿tú crees? La verdad es que no lo sé. Tendríamos que hacer como un estudio o un enfoque transdisciplinario, ¿no? Que incluyera una mirada literaria, pero también una mirada de orden más sociológico. No lo sé. Sin embargo,
me parece que más bien busco hermandades dentro mismo de la imaginación literaria. Y pienso en que hay tipos de desgarro y formas de representar ese desgarro, ¿no? O esa temprana madurez que obliga a los sujetos en la realidad, ¿no? Esa temprana madurez de un proceso de aprendizaje, por ejemplo, de un personaje que esté reflejando aspectos de la realidad. Por ejemplo, hay dos, en este momento se me vienen dos trabajos, un cuento de Preciada Puerta de William Goyen y también El nadador en un mar secreto de William Kotzwinkle, creo es. Estas, estos dos mundos, ¿no? Esta novela corta o novela o relato largo de Kotzwinkle y Preciada Puerta de Goyen, para mí hablan de un desgarramiento profundo. Y bueno, Goyen es norteamericano, la verdad es que no estoy segura de dónde es Kotzwinkle, no sé si es inglés o estadounidense, pero estas dos obras que vienen como de una imaginación más más anglosajona, también hablan de un desgarro, ¿no? Y de un desgarro profundo. Sin embargo, obviamente en la literatura universal tenemos mucho de ese tajo del alma, de esa noche oscura del alma. Pero ¿por qué menciono en específico estos dos títulos? Porque el tipo de desgarro que hay ahí es con el que yo siento que comulgo a través de mis cuentos o de mis personajes. Es algo que tiene que ver con no simplemente empujar al personaje a un abismo y que se lance de ahí y se haga papilla en el fondo de sí mismo, ¿no? Sino que me parece que tiene que ver con poder ser otro a partir de ese profundo dolor, de cómo se hace girones la personalidad, la vida misma, la existencia. Entonces, ese poder ser otro es algo que me interesa, ¿no? Esa cosa de nacer de las cenizas me atrae mucho esta última libertad. Entonces, creo que ese es el tipo de desgarro que por el que me inclino, y en este sentido no tendría tanto que ver con un reflejo digamos, equivalente a la realidad, sino más bien con qué otros autores trabajan desde ese lugar que a mí me gusta y con que yo pueda sentirme hermanada. Qué bien. He notado aquí poder ser otro, ¿no? Que también creo que lo había escuchado, o lo había leído en algún sitio, en alguna entrevista que te hicieron probablemente, ¿no? Esa reflexión que hacen los personajes, ¿no? Para poder convertirse en otro, ¿no? Y eso desmonta mi siguiente pregunta, absolutamente, porque mi siguiente pregunta era, me da la impresión de que en todos los cuentos donde aflora el dolor, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el alcoholismo, la violencia, de la inmigración, hay una especie de aceptación, de resignación frente a la realidad por parte de los personajes, pero igual estoy absolutamente equivocado. Eh, no, no lo creo. Creo que estás en lo cierto, porque ser otro y aceptación no son excluyentes, ¿no? Estas dos circunstancias no me parece que sean excluyentes. De hecho, esta suerte de estoicismo que hay en mis personajes, de decir, bueno, esto es la vida y así como viene la estoy aceptando y me estoy instalando en ese plano de la existencia, ese estoicismo, digo, para mí es fundamental porque no me interesa que los personajes me sirvan como avatares de una fábula con moraleja, ¿no? Trato más bien de salvarlos de esa tentación de dar un mensaje moral, digamos. No, me interesa más bien que la ética de estos personajes consista en abrazar su destino, en aceptar la vida así. De algún modo me gusta mucho esta idea de Heidegger del ser para la muerte, y que este ser para la muerte, esta muerte íntima que cargamos, por eso recurro una y otra vez a la idea de que todos estamos cargando nuestro cadáver, ¿no? Esta estructura ósea que nos lleva a todas partes,
que carga la carne, porque la carne es la que desea y el hueso es el que nos sostiene desde la promesa de su muerte. Esa idea de cargar el cadáver me parece muy en consonancia con la idea de Heidegger, de que eh, estamos destinados a la muerte, pero eso nos hace libres. Eso realmente nos hace libres para poder escoger en un marco restringido la posibilidad de la vida, ¿no? Porque si fuéramos Gilgamesh, el inmortal, esas posibilidades no tendrían sentido, no valdrían nada. Sin embargo, la elección de las posibilidades cuando hay este cerco que nos espera, a mí me parece profundamente conmovedora y es lo que trato que suceda con mis personajes, que de pronto si esas posibilidades son muy oscuras, ¿no? La pobreza, todo lo que has mencionado, el alcoholismo, si hay que elegir cómo ser en esa circunstancia, es ahí donde yo hago que los personajes se lo jueguen todo, ¿no? La elección existencial más profunda. Entonces sí, te doy la razón en eso que has notado. Me ha gustado mucho lo que has dicho de cargar el esqueleto, ¿no? De cargar el esqueleto con nosotros, ¿no? Y bueno, no pensaba, aquí tengo una foto con una Catrina, ¿eh? Con Ah, una sí, Catrina. sí, Es una foto que está en Nueva York, pero es en el Museo Latino de Nueva York y vi esa Catrina, yo mido 1,90, que era exactamente de mi altura, y me generó tal impacto que ves esta foto como mirando la muerte, ¿no? Entonces sí, ahora mismo lo sí. relacioné con lo que acabas de decir. Sí, Wow. ahora que mencionas eso, me hace recuerdo también que en mi infancia, una de las cosas, de las imágenes que recuerdo igual que me impactó, es un tío mío que estudiaba medicina, tenía una estatuilla que, bueno, es muy conocida, ¿no? Es la estatuilla de Hipócrates, creo, que está como jalando un enfermo de las garras de la muerte que está ahí esquelética, tratando de llevárselo, ¿no? Y yo me quedaba un tiempazo ahí mirando esa estatuilla porque me parecía que estaba todo ahí, aunque yo era niña, como que eso transmitía más allá de las posibilidades de interpretación cognitiva, ¿no? Eso era tan ostensivo que me preguntaba si así era la muerte, si venía a jalarte y si había alguien que intentaba retenerte en este plano de la vida. Qué bien esas imágenes de la infancia que permanecen, ¿no? Y que siguen estando en nuestro imaginario. A mí me gusta mucho, bueno, a todo el mundo le gusta mucho Carver, ¿no? Me gusta Carver, Raymond Carver, cuando lo leí mucho en una época, esa sensación de que en cualquier momento podía pasar algo en su literatura, ¿no? Me ha encantado el relato de Cuando llueve parece humano, cuando la señora Kate pues enseña la técnica del origami, ¿no? De las figuritas de papel, la señora Keiko japonesa, ¿no? Emigrada. Y bueno, me parece fascinante esa tensión entre la delicadeza del origami, de la sutileza de los pliegues, las figuras, de las manos de la anciana, y cómo todo ello se traslada a las manos de unas mujeres asesinas, porque va a la cárcel a enseñar la técnica del origami, ¿no? Y yo creo que los relatos navegan en momentos así, ¿no? De un simbolismo, una tensión. Parece que en cualquier momento todo puede estallar, ¿no? Pero que lo lees con esa tensión, ¿no? Que crees que, bueno, supongo que es un efecto que provocas, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con lo que comentas? Sí, sí, totalmente. Me atrae también la posibilidad de que carguemos no solo el esqueleto, sino la potencia del enemigo dentro de nosotros, ¿no? Eso que Jung llama la sombra. Y entonces las peores traiciones no vienen de afuera de los personajes, vienen de su sombra. Y eso me parece increíble, por ejemplo, que Jung ya nos haya dado la clave de nuestra propia trama personal, ¿no? La trama policial, el enigma, ya nos lo dio Jung cuando nos dice, adentro tenemos una sombra y esta sombra es terrible, ¿no? Nos puede llevar realmente a lugares que no sospechamos, nos puede llevar a situaciones extremas, al suicidio, al asesinato,
a la deslealtad más abominable. Entonces, esa sombra que acompaña a mis personajes es eso que notas, eso que estalla en algún momento, porque ha salido por fin esta energía, ¿no? Esta energía otra que también nos anima. Por eso también Jung usa la palabra ánima para hablar de esta energía que para mí tiene que ver mucho con lo femenino, ¿no? Con lo femenino como esta fuerza que no tiene nada que ver con la feminidad, sino más bien como esta fuerza que metaboliza la realidad, que la mete en el útero de la imaginación y produce otra cosa. Entonces, por eso es que notas como este momento en que hay un cruce de umbral, hay una membrana que se rompe porque ha irrumpido ese íntimo enemigo. De hecho, membrana es una palabra que utilizas bastante. Por lo menos en dos o tres cuentos creo que aparece la fina membrana, esa que de un lado o en otro, o que en cualquier momento puedes pasar de un lado a otro. Sí. Sí, es cierto. Y bueno, una de las lecturas que a mí más me apasiona es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y hago lecturas que no son solamente de orden literario, sino, qué sé yo, lecturas médicas, investigaciones científicas. Me fascina mucho leer esa literatura, aunque no la comprenda, porque obviamente no he estudiado medicina ni bioquímica, pero entrar a la dimensión invisible, sutil, apenas material del cuerpo, o sumamente material, pero de otro modo, es algo que me toma por completo, ¿no? Me convoca muchísimo porque creo que ahí también hay un costado de nuestra humanidad que, que no lo conocemos, es decir, lo llevamos en el cuerpo y desconocemos profundamente esos comportamientos tan inteligentes. Entonces, de algún modo también nos somos desconocidos. Y por eso membrana es algo que uso mucho, porque me parece que muchas de las funciones corporales son perfectas gracias a las membranas, ¿no? A la capacidad de darle identidad a cada aspecto del cuerpo, no sé. Tenemos tantas membranas, el tímpano, una de las más preciadas, por ejemplo. No, la verdad que me sorprendió, no pensé que ibas a comentar pues, esa voz. Yo te veía así enfocada a psicología, enfocada a astrología, pero no enfocada al cuerpo, ¿no? O sea que, bueno, de todo se nutre un escritor, evidentemente, ¿no? Una escritora. Eh, Hacía tiempo que yo no subrayaba tantas frases en una lectura. Me gusta subrayar, siempre leo con lápiz, tomo comentarios, ideas, pero aquí he subrayado muchísimas frases, ¿no? Hay un lirismo absoluto en toda tu prosa, ¿no? Entonces quería preguntarte eso, ¿no? ¿De dónde viene ese lirismo, ¿no? También hay un momento, yo escribí aquí, es que hay una poética en el horror, como en el relato en el que se habla de aquellas leyendas japonesas en las que los príncipes marciales daban poesía mientras decapitaban al enemigo, ¿no? Que es también tremendamente poético, ¿no? ¿De dónde viene ese lirismo de tu cosa? Pues es una pregunta más difícil para mí, hasta de todas las que me has hecho hasta este momento, porque la verdad es que no lo sé. Supongo que, la verdad es que nunca escribí poesía, es decir, si la escribí alguna vez fue de una manera más lúdica, ¿no? Pero nunca sentí el llamado a escribir poesía como para decir, viene de esta beta que no desarrollé y que yo intento como, no sé, hacer catarsis por ese camino no desarrollado a través de este otro lenguaje. Entonces, como no viene de ahí, pienso yo mucho en el lenguaje, quizás viene como de esta ansiedad de que el lenguaje es nuestra forma de estar en el mundo, esta capacidad simbólica que de algún modo es un premio para la raza humana, pero también es el puente cortado con la pertenencia a un mundo animal, ¿no? Porque el lenguaje tiene que ver mucho con esto que nos arrancó de un paraíso animal, que es la conciencia.
Entonces pienso mucho en el lenguaje como esta fuerza ambivalente que poseemos, ¿no? Esta fuerza que por un lado nos permite meter la totalidad del mundo o sus totalidades en nuestra mente, en nuestros sueños, y por otro lado también nos separa de una forma de ser y de estar, porque el lenguaje nos vuelve sujetos, ¿no? Con el lenguaje somos sujetos en el momento en que podemos decir yo para referirnos a esta identidad que está parada en un lugar. Desde ese momento somos sujetos gracias al lenguaje. Sin el lenguaje, por ejemplo, yo la veo a mi perra que amo tanto y la veo estar simplemente, ¿no? Sin esa necesidad de nombrar o de nombrarse. Está ahí con toda su belleza, con todo su instinto y siento una profunda envidia de ese reino al que no pertenezco. Entonces, probablemente eso que percibís, ese lirismo, tiene que ver como con esta ansiedad o esta tensión que me produce el lenguaje y entonces lo trabajo de tal modo que justifique su existencia y el haberme exiliado de otros mundos, ¿no? De los árboles, de los animales, del mundo microcelular incluso. Sí, ya has entrado en otro de los temas, ¿no? Tengo más adelante tenía una pregunta relacionada con eso, ¿no? Con el uso, bueno, con los animales, como bueno, aparecen en tus relatos, ¿no? A mí me gustó mucho la osa, ¿no? En piel de asno, me gustó mucho cuando la osa y lo que ocurre, ¿no? Con la osa, pero también el ciervo, ¿no? El ciervo muerto, o cuando la mujer se acerca a la ventana y casi se roza también con el hijo del ciervo, ¿no? Con el que está en el otro lado de la ventana, o hay un buitre por ahí, están las hormigas, ¿no? Veo mucho, ¿no? ¿Qué hay? ¿Hay una confluencia entre animales y humanos? ¿O es lo que tú decías, esa envidia del mundo animal? Sí, es eso, es esa nostalgia por algo que no conozco, que no conocemos, ¿no? No sabemos cómo es realmente, por ejemplo, depender eh, por completo de los sentidos y no de la inteligencia que descodifica o decodifica o codifica a través del lenguaje las cosas, ¿no? Como no sabemos cómo es realmente codificar el mundo solo a partir de esta lectura material de los sentidos, entonces me produce nostalgia y a mis personajes les produce nostalgia cuando ven este otro que es el animal y que no es un sujeto, ¿no? Que es una vida en su completud, realmente una vida orgánica. No una vida con tantos aditamentos, tantas prótesis, ¿no? Con una vida filosófica, digamos. En cambio, el animal en su contundencia está ahí y creo que a lo largo de los cuentos de Tierra Fresca de su tumba los he sembrado como para recordar esa nostalgia, ¿no? Entonces sí, están ahí como para anudar un vínculo, por lo menos en un cuento. Qué bien. Sí, el otro día te escuchaba también decir algo sobre las ardillas que observabas desde la ventana de tu casa. Bueno, otro de los temas que está presente, evidentemente, y que a mí también es un tema que me llama mucho, que me interesa mucho, es el tema de la inmigración, evidentemente, ¿no? Tú eres boliviana, vives en Estados Unidos. En el relato Socorro, leo, la extranjería se hacía real en el regreso y no en el afuera. En otros relatos, creo que es en el Hermano Siervo, hablando de Bolivia, ¿no? Los emigrantes, dice, los amigos se han enrarecido y flota el estupor y la furia en todas las charlas. Incluso se llega a afirmar que ser boliviano es una enfermedad mental, ¿no? Eh, ¿Por qué piensa que ser boliviano es una enfermedad mental? ¿Y se puede regresar a vivir en Bolivia después de haber estado viviendo fuera? Bueno, te cuento que hace algunos años, cuando justo volví a la feria de Guadalajara y coincidí con un amigo que también había sido incluido en la lista de los 25 secretos mejor guardados de América Latina,
Él es Luis Miguel Rivas Granada, un escritor colombiano, ¿no? Somos bastante amigos, muy amigos, y bueno, coincidimos en esta nueva versión, estábamos cenando, tomando una cerveza y hablando de nuestras vidas. Entonces de pronto él dice que ser colombiano era una enfermedad mental. Y yo les robo la frase, siempre que me lo preguntan se la devuelvo, por supuesto, ¿no? Pero se la robo la frase porque me queda resonando muchísimo. Y digo, en realidad, ser cualquier nacionalidad es una enfermedad mental, en la medida en que esa nacionalidad nos encorsete, ¿no? En la medida en que esa nacionalidad nos reduzca a unos deberes y a una visión de la vida y a una autoexigencia, ¿no? Que nos pide ser de cierta manera. Entonces, en ese momento en que el nacionalismo, ¿no? Que sería también un riesgo de las nacionalidades llevadas al extremo de su manifestación, en el momento en que nos impide una pertenencia mayor a la raza humana e insisto, a los otros reinos de los animales, de las plantas, ¿no? De las aguas, en ese momento eso se convierte en un trastorno, en un problema mental. Pero además pensaba mucho, y cuando decidí incorporar la frase y robársela a Miguel Rivas Granada, me acordé de Sócrates, ¿no? Del momento en que lo juzgan y por haber corrompido a la juventud y llevarla como a un estado filosófico peligroso para los imperios, lo juzgan y le dan a elegir entre tomar la cicuta o dejar de ser un griego. Y él escoge la cicuta. Y entonces, en ese momento me pregunto, cuando recuerdo, ¿no? Cuando vinculo esto con este momento histórico de Sócrates, me pregunto cuántas veces también nosotros elegimos tipos de cicuta por no renunciar a ciertas pertenencias que realmente son enfermedades mentales, ¿no? A pertenencias terribles que nos arrancan de hermandades importantes y por eso estamos como estamos, por eso estamos en un momento crítico de la humanidad. Entonces, tiene que ver con un poco con esta reflexión que te estoy comentando. Y sobre lo otro que me preguntabas, esta interrogación de si puedo volver a Bolivia, de si volvería. Bueno, siempre vuelvo de un modo temporal, ¿no? Y eso no es volver. Estoy consciente de que eso no es volver. Estos retornos, estas escapadas a mi país, son escapadas donde regreso con una actitud que es de paso, transitoria, y eso no es volver y estoy consciente de ello, no me engaño. Entonces, este consuelo que yo pueda decir, pero yo vuelvo todos los años, es No vale, mentira, eso no ¿no? vale, ¿no? Claro, es mentira. Sí, voy, visito, trato de estar lo más presente posible, pero no es un retorno. Entonces, lo pienso también muchas veces y no me atrevo a decir, no, yo no volvería. No me atrevo a decir porque cada vez trato de ser más humilde con esta cosa descomunal que es la vida. Bueno, el coronavirus nos ha obligado a entender que hay fuerzas superiores que a veces vienen de algo tan minúsculo como un virus, ¿no? Que estas fuerzas paradójicas superiores que provienen de un virus son políticamente revolucionarias a tal punto que han sido capaces de transformar idiosincrasias, modelos económicos en un santiamén. Entonces, por eso es que no me atrevo a decir, no, yo no vuelvo, porque sé que la rueda de la existencia impone también su energía, su fuerza, su determinación, y que en ese momento puedo ser tan pequeña que solo me quedará dejarme arrastrar por el río de la vida. Pero en este momento, este día 15 de abril del 2021, digo que es difícil que regrese, ¿no? Porque
de algún modo la situación de extranjería se vuelve también una enfermedad mental, un modo de pertenencia, un lugar incómodo, cómodo, en el sentido de que no estás completamente ahí, no está tu cultura, no está por completo tu lengua, no está tu comida, no están esas cosas invisibles de la idiosincrasia, de la relación con una comunidad, no están. Sin embargo, en ese no estar también he construido una forma de libertad y que es costosa, claro, pero que me da mucho oxígeno, incluso que me hace bien para escribir. Entonces, por Claro. eso digo, no, no vuelvo. Eso lo Y, y, digo hoy. y también el hecho de vivir en Estados Unidos, ¿no? Supongo que también influirá, por eso mismo que estás contando, influirá también en esa literatura, ¿no? Esa libertad que tú sientes también influirá en tu literatura. Sí, sin duda, ¿no? Influye, no estoy diciendo que un escritor que se queda en su país no tiene esa libertad, no, uno tiene formas de conquistar sus libertades, ¿no? Y a veces una libertad cercada por la cultura asfixiante puede ser más radical, inclusive puede ser rupturista. Pero sí, lo que estoy diciendo es que en mi específico caso, este ha sido mi modo de construir esa libertad. No creo mucho en los caminos singulares. Por ejemplo, cuando alguna vez me han preguntado por un consejo para los jóvenes que empiezan a escribir, siempre insisto en que el mejor consejo que yo puedo dar es que el camino es único y singular y que los modelos que uno pueda seguir tienen límites y que a veces ese patrón no le sirve a uno, por mucho que ese otro modelo sea súper exitoso, no te sirve, no es tu vida, no es tu búsqueda, ¿no? Cada camino es tan único que realmente no podría yo decir, acá hay un modo de transitar. Y por eso y por eso la literatura de cada uno debería ser única, ¿no? Como es la tuya, evidentemente. Gracias. Joana, vamos acercarnos ya a la media hora. Yo no me gustaría que no fuese mucho más larga la entrevista. Me encantaría seguir hablando contigo un montón de tiempo, pero por los tiempos estos de Internet, te voy a hacer la última pregunta, ¿te parece? Eh, Sí, bueno, cuando presentaste, estuve escuchándote hace unas semanas que presentaste en Maya, interveniste también desde Estados Unidos, ¿no? Y después los editores de Candaya colgaron en Facebook, colgaron una frase, ¿no? Que dice así: no temáis a las heridas que os van a generar estos relatos, porque al final de ese tsunami de emociones le sucederá una envolvente sensación de plenitud, serenidad, incluso de paz. Y es cierto, yo también he sentido lo mismo, pese a que pueda resultar contradictorio por todo lo que relatas cuando terminas, que hay una paz, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto? Eh, ¿Por qué creo? Bueno, mira, me pasa, por ejemplo, voy a partir de una anécdota muy familiar, muy mía, que cuando tengo problemas y hablo con mi padre es una persona muy, podríamos decir, estoica, muy realista, pero a la vez tiene como una espiritualidad muy alta, ¿no? Porque, bueno, lo admiro mucho, a mi madre también, por supuesto, y comparando, mi madre es una gran lectora, entonces ella tiene como estos recursos poéticos para darme ánimo, ¿no? Y comparando cómo me consuelan los dos cuando tengo algún problema y les comento, mi madre siempre busca como la fábula, ¿no? Como esto va a estar bien, como que recuerda, por ejemplo, de la literatura cosas que sirven para remontar tu dificultad, tu adversidad. Y mi padre tiene esta frase que se la conozco muy bien. Así es la vida, hija. Y curiosamente, así es la vida, a mí me produce una profunda paz, ¿no? Es como, ¿qué esperabas, no? O que suponías que esto iba a ser fácil, o no esperes que la situación se arregle en 48 horas, porque así es la vida. Es increíble, yo sé que puede sonar casi masoquista, pero así es la vida. A mí me produce una profunda paz, es
como esta es la verdad. Esta es la verdad de la milanesa y no hay mentira en así es la vida, ¿no? En esa revelación que cada vez es nueva y que sin embargo es repetida. Para mí ahí está, hay una autenticidad existencial. Entonces, por supuesto, las madres, mi madre por lo menos, siempre trata como de construir otra narrativa que, ¿no? que me permita tener otro tipo de esperanza. Pero a mí me gusta esta antiesperanza. Pienso también de algún modo, y perdón la digresión, en este filósofo Bruno Latour, el filósofo francés, que dice que nos haría mucho bien como humanidad y con respecto al cambio climático perder la esperanza, que haber cultivado la esperanza es nuestro gran problema epistemológico. ¿Por qué? Porque entonces estamos postergando la responsabilidad, ¿no? No, los árboles van a volver a florecer y la capa de ozono ya se regeneró, todo va a estar súper. Entonces Bruno Latour dice la esperanza es el problema, es una esperanza del capitalismo creada para seguir postergando las cosas. Entonces, llevado esto a la pregunta que me planteas de mis personajes, yo intento que mis personajes de algún modo expresen eso que te estoy comentando, que nos digan, esto es la vida, esto es la vida y aún así la abrazo en esta enorme imperfección con todas sus grietas, ¿no? Vuelvo a Heidegger en el sentido de el ser para la muerte lo que hace en su autenticidad es aceptar la vida sin las promesas que nos hemos inventado, aceptarla porque está ahí en su vitalidad temporal, ¿no? En sus posibilidades que tienen un límite. Entonces yo intento también que estas encarnaciones que creo en los cuentos sean como recorridos de esta vida que viene como es y sin nada más. Eh, sí, no, yo tenía una respuesta también para la pregunta de por qué sientes una cierta paz, ¿no? Que no tiene igual tiene menos que ver con lo que has desarrollado estupendamente, ¿no? Yo pensaba que era por la belleza con la que está contada, ¿no? Como si la belleza de esos relatos, de esa literatura, de esa prosa, era capaz de sanar las heridas que tú misma habías creado, ¿no? Era una respuesta que yo me había dado a mí misma, ¿no? A mí mismo. Ah, no, me encanta esa respuesta, me encanta esa respuesta. Bueno, de algún modo también expresa la belleza de la vida en su horror, ¿no? O sea, la vida es horrible, es horrible. El propio Rilke se plantea esta idea de también heideggeriana de que la vida es horrible y que uno hace esfuerzos para no suicidarse, pero en su horror también es bella. Entonces creo que eso es lo que nos fascina de la existencia, su doble rostro, ¿no? Su increíble doble rostro. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Esta, esta Gracias, primera Pablo. entrevista. Muchas gracias, Giovanna, por aceptar mi invitación. Ha sido un placer conocerte y hablar contigo. Gracias de verdad por estas preguntas que, no sé, me han llevado a lugares sobre los que no siempre hablo y me he sentido cómoda, te lo agradezco mucho. Ya, voy a pausar ahora el vídeo.